Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce. Es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten. No me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 9. En cualquier otro día, habría sido una ocasión alegre ver a tantos shinobi regresar de una misión clasificada durante tiempos de guerra, pero este no era uno de esos días. Estaba lloviendo, el tipo de clima que solo podía considerarse natural en la Tierra del Agua, que incluía tanto a Usu como sus pueblos limítrofes. Del mismo modo, fue lúgubre. Las nubes en lo alto proyectaban sombras que oscurecían el área y daban un aire de solemnidad. Tsuki fue el primero en llegar a Usu, seguido rápidamente por el resto, que se reunieron uno a la vez. En términos de la misión, habían logrado probar la eficiencia de sus nuevas armas y descubrir preventivamente la preparación de otro asalto enemigo. La misión estaba completa en todos los sentidos de la palabra. Sin embargo, ninguno de los que participaron compartió el sentimiento de logro con el que los transeúntes los elogiaban en el pueblo. Quienes no participaron en la misión no sabían nada del coste. Reimu, Teimu y el resto que habían regresado a la aldea no hablaron. En cambio, se dirigieron a la academia de Usu para volver a postularse para puestos como shinobi oficiales. Todos ellos parecían haber comprendido lo que realmente significaba luchar por la propia aldea. Mucho más allá del miedo y la autoconservación, les dolía mucho más que alguien a quien querían muriera mientras ellos seguían viviendo. Fue una especie de dolor amargo que solo llegó después de darse cuenta de que en realidad solo habían sobrevivido gracias al sacrificio de uno de los suyos. La aparición de armas y fuinjutsu puede compensar la falta de habilidad de un shinobi, pero no había manera de superar la resolución. Las armas eran solo armas por conveniencia. El usuario de un arma, él mismo, eran los que lo determinaban todo. Si tan solo se hubieran dado cuenta antes, entonces podrían haber trabajado más duro cuando llegaron por primera vez a la academia. Arrepentimiento era la única palabra que podía resumir todo lo que Reimu, Teimu y los demás sentían. Tsuki, más aún. A diferencia de Reimu y los demás que regresaron a la academia, Tsuki fue directamente a la torre Uzukage de Usu. Había sido la primera misión de Chirou fuera de la aldea, y no había manera de que Toma y Hideki hubieran podido engañar a Shizuka para sacarla de las circunstancias de su hijo. La sala estaba llena en el momento en que Tsuki entró, sin aliento. Shizuka había estado caminando de un lado a otro, mientras Hideki y Toma lidiaban con una pila cada vez mayor de papeleo y formularios de impuestos. Los guardias de la aldea ya habían informado que Tsuki y los demás habían regresado y habían informado a Hideki de antemano. Por eso Shizuka se dirigió apresuradamente a la torre Uzukage para felicitar a Shirou después de su primera misión, pero eso no era lo que iba a pasar. Con solo mirar cuán demacrado se veía el rostro de Tsuki, cualquiera podría darse cuenta de que algo andaba mal. Shizuka sintió que su estómago se hundía segundo tras segundo, mientras Toma rompía el cepillo que sostenía entre sus dedos. El hombre apenas se dio cuenta. Ambos padres se dieron cuenta de que había una disparidad en la situación. Los números no cuadraban. Faltaba uno, y estaba claro que el que faltaba era el más imprudente de todos. Tsuki cayó de rodillas, sus hombros temblaban mientras comenzaba a contar la secuencia de eventos en voz baja. Cuanto más explicaba Tsuki, más pálidos se volvían los rostros de Shizuka y Toma antes de que toda la situación explotara. La negación fue lo primero. Toma y Hideki mantuvieron sus pensamientos reprimidos detrás de exteriores silenciosos, pero Shizuka no estaba de acuerdo. Ella seguía negando con la cabeza, pensando que todo esto era una especie de broma. Estaba cerca del cumpleaños de Kusina y a menudo había involucrado a Shirou en las bromas que le encantaba hacer. Shizuka se convenció a sí misma de esta suposición y así pudo mantener la compostura durante la explicación de Tsuki, pero la perdió cuando notó la tela manchada de sangre apretada con fuerza entre las manos de Tsuki. Fue un remolino. El símbolo de Usu que la propia Shizuka había tejido en el chaleco antibalas shinobi de Shirou. Robóticamente, tomó la tela que le dio Tsuki y la miró con indiferencia. Cuanto más miraba, más humedad comenzaba a acumularse en sus ojos al imaginar el primer momento en que tuvo a su bebé en brazos. Ella adoraba a sus hijos.
Ella los apreciaba. Cualquier madre lo haría con sus propios hijos. Por eso se retiró como shinobi. Su boca se abrió y luego se cerró, su garganta de repente se secó cuando se le formó un nudo en la garganta. Tragó, caminó hacia Hideki y luego golpeó con el puño el escritorio de Hideki. «Te lo dije. Te lo dije». Ella gritó de angustia. Sus instintos maternales estaban a toda marcha y su dolor le hacía olvidar a quién le estaba gritando. Por su parte, Hideki no dijo nada, las arrugas en su rostro solo parecían mucho más pronunciadas que nunca. No deberían haberlo enviado. Todavía era demasiado joven. A Toma no le iba mucho mejor la noticia. Exteriormente, todavía parecía sereno, pero Hideki conocía a su hijo. Cuanto más callado estaba, más feroz se volvía. En el silencio, Shizuka se aferró a los harapos rotos del Uzumaki Swirl en sus manos y sus ojos se inyectaron en sangre. Ella salió corriendo de la habitación en camino a dejar las paredes de Uzu. Toma se movió para seguirlo inmediatamente. Ambos eran shinobi de nivel Kage y Shizuka era un poco más débil que Toma. No tardarían mucho en llegar a su destino. Toma sabía que estaba siendo irracional y que un líder que abandonaba su aldea en tiempos de guerra era temerario y, sin embargo, estaban hablando de su propia sangre. Su único hijo, Hideki, se ocuparía de las defensas de la aldea en preparación para el ejército que Shiro había explorado. Hideki, que se quedó a cargo de administrar la aldea, sacudió la cabeza solemnemente mientras persuadía suavemente a Atsuki para que regresara a casa con su familia. La situación no iba a terminar bien. Todas las señales apuntaban a una única conclusión, y Hideki sabía mejor que la mayoría que debería haber detenido a Toma y Shizuka mientras tenía la oportunidad, y aún así estaba igualmente devastado. Ese era su nieto. Uno de los dos que todavía recordaba con cariño llamándolo abuelo en su estudio. Sus manos se cerraron en puños, las venas sobresaliendo sobre la superficie. Su apariencia parecía como si hubiera envejecido varios años en un solo instante. Tenía los hombros encorvados bajo el peso de su dolor. Shizuka tenía razón. No debería haber aprobado la misión de Shirou. Las capacidades que Shirou había mostrado y de las que Hideki se había enorgullecido interiormente, habían cegado el mejor juicio de Hideki. No debería haber importado la razón que Shirou había dado. Todavía no era más que un mocoso inteligente que aún estaba aprendiendo sobre las costumbres del mundo. Hideki estaba furioso, pero parte de esa furia estaba dirigida a sí mismo. Ahora ya era demasiado tarde para arrepentirse. Lentamente, Hideki se dirigió a un compartimento secreto de su escritorio y rápidamente abrió un cajón. Dentro había una vieja pipa para fumar que había dejado de usar el día en que nacieron Shiro y Kusina. Su intención era velar por su salud por la única razón de que quería ver el éxito de sus nietos. Ahora solo quedaría uno. Encendiendo una pequeña llama de chakra en la punta de su dedo índice, respiró hondo y pronto lo soltó en un anillo de humo. El cariño y la gracia que se habían arraigado en sus rasgos durante los años de paz habían desaparecido, sustituido por una vigilancia más estricta. Dio otra bocanada de humo y se quedó atrás, sumido en una silenciosa contemplación. Ya no pasaría mucho tiempo. Realmente debería haberlos detenido. El peor dolor que un padre podría sentir alguna vez fue mirar la lápida de sus propios hijos, que deberían haberles sobrevivido mucho. Horas más tarde y en un campo de batalla desierto, Shizuka Uzumaki se derrumbó y comenzó a llorar mientras apretaba con fuerza una de las bolsas de la mesada con las que siempre había mimado a Shirou. Esta bolsa en particular era diferente del resto. Era más pequeño y solo contenía una prenda que ella le había tejido el día en que nació. Un amuleto de la suerte que deseaba buena salud y longevidad. Shirou no se separaría de él a la ligera. Sabía de su valor sentimental. Los labios de Shizuka temblaban, la lluvia sobre sus cabezas solo hacía que la palidez de su piel pareciera más enfermiza. Miró huecamente hacia el cielo cuando Toma apareció a su lado al momento siguiente. Se acercaba el cumpleaños de Kusina. ¿Qué le iban a decir? Todas las cosas consideradas, esta no era la primera vez que hacía algo que otros considerarían estúpido.
Sin embargo, fue la primera vez que se despertó mientras estaba completamente atado a una cama. Shirou se despertó aturdido. Envueltos firmemente sobre sus extremidades había trozos de tela que iban desde ropa vieja hasta mantas que luego estaban atadas a 4 postes individuales de la cama con moños. Parpadeará confundido. Si fuera simplemente un civil normal, este nivel actual de atadura probablemente habría sido suficiente para contenerlo, pero lamentablemente este no fue el caso. Tiró de brazos y piernas, pero se dio cuenta de que aún no tenía fuerzas para liberarse. Excelente. Tuvo que esperar hasta recuperar su energía. Aún así, no podía simplemente quedarse y no hacer nada. La gente lo estaba esperando. Tenía que ponerse en marcha. Ahora estaba seguro de que Tsuki y los demás deberían haber regresado a la aldea. Sin embargo, conociendo a Tsuki y las circunstancias de su separación, el informe que ella daría probablemente no sería bueno para el corazón de su madre. Hizo una mueca mientras intentaba sentarse, las heridas extendidas sobre su pecho se reabrieron con su prisa y tiñeron las vendas blancas con una nueva capa de sangre. Aunque estaba atado, la persona que lo ayudó también fue considerada y le dio suficiente cuerda en sus ataduras para que aún pudiera moverse. Sabiendo que no tenía fuerzas para liberarse en ese momento, comenzó a considerar dónde habían salido mal las cosas. Francamente, todo había sido perfecto. Había llamado la atención del enemigo y estaba a segundos de huir del daño y eventualmente reagruparse nuevamente en Usu. La imagen de un ojo manifestada en su mente. Uno cuyos iris negros sobre las pupilas rojas superiores se parecían al movimiento giratorio de un molinete. ¿Quién era ese hombre que había intentado matarlo? Nunca había salido del pueblo. En cuyo caso, no debería haber habido nadie con una razón real para atacarlo tan rápidamente. La situación no tenía ningún sentido. ¿Qué quiso decir el hombre con las palabras entonces era un Uzumaki? Por supuesto, entendió el significado literal, pero lo que quería entender más era el contexto y las implicaciones. Cuanto más pensaba, más preguntas aparecían en su mente. Sacudió la cabeza. Este no era el momento de pensar en cosas que ya habían sucedido. La refrescante humedad le aseguró que todavía estaba en algún lugar de la Tierra del Agua. ¿Dónde estaba él de todos modos? Todo el lugar parecía deteriorado y abandonado. Las paredes estaban agrietadas y constantemente entraba una corriente de aire frío desde el alféizar roto. Su habitación actual era pequeña, y por pequeña quería decir realmente pequeña. La cama golpeada que ocupaba ya ocupaba la mitad de la habitación. La otra mitad se reservó para espacio diario como armarios y un pequeño escritorio de estudio. En el centro de la habitación había un pequeño fogón con trozos de carbón carbonizado aún calientes por el uso. La única luz provenía de las ventanas y de una pequeña vela encendida junto a la cama sobre una mesa en miniatura. Suspiró, tratando de calmarse para encontrar una solución a su situación actual. Su cabeza se movió de izquierda a derecha, buscando algo lo suficientemente afilado y a su alcance para cortar sus ataduras. Pensando racionalmente, su padre lo había equipado con una cantidad sustancial de equipo para esta primera misión. Todo lo que necesitaba era un cuchillo de algún tipo y luego listo. Naturalmente, comenzó a buscar su bolso shinobi que llevaba todos sus suministros. Durante la persecución contra el shinobi enemigo, es posible que se haya visto obligado a dejar muchas de sus pertenencias atrás, pero se negó a creer que simplemente se había levantado y dejado todo. Él estaba en lo correcto. ¿Buscas estos? Una voz lo alertó de la presencia de una joven que entró en la habitación y cerró la puerta detrás de ella. En sus manos estaba su bolso shinobi. Si estuviera en Usu, habría pensado que ella era una Uzumaki con el tono rojo intenso de su cabello. Sin embargo, no se limitaría a hacer suposiciones. La chica lo miraba atentamente. Era de baja estatura y vestía una tela azul que solo cubría la parte superior del cuerpo y los muslos. Su ombligo estaba completamente expuesto y llevaba calzas de red sobre sandalias azules. La forma en que sus ojos color esmeralda escrutaban todo sobre él gritaba entrenamiento shinobi formal. Tsuki y sus compañeros habrían hecho lo mismo. Al pensar de nuevo en Tsuki y los demás, supo que ya no podía permanecer inactivo. Al ver que la chica frente a él no mostraba hostilidad, decidió arriesgarse. Probablemente ella lo salvó considerando todo. Gracias por salvarme, su madre siempre le había enseñado a ser educado. ¿Te importaría liberarme?
Hizo un gesto hacia sus ataduras. ¿Por qué debería? Comentó la chica con un dejo de nerviosismo. Probablemente no esperaba que él despertara tan pronto con su nivel de heridas. Aunque te haya ayudado, no sé nada sobre ti. Había un aire de desconfianza presente en su tono, y una parte de él podía entender por qué. Eran extraños, y ella probablemente había encontrado su bolsa shinobi llena de pergaminos de kunai, shuriken y fuinjutsu en el proceso de salvarlo. Sabía que él era algún tipo de shinobi, o al menos un equivalente. Se recogió el pelo hasta la cintura en una cola de caballo y adoptó una postura cautelosa. Tenía los brazos delante de la cara mientras agarraba un kunai en cada una de sus manos. No entró en pánico al verlo. Su experiencia le permitió sentir si realmente había algún peligro, y en ese momento no sentía ninguno. En lugar de responderle directamente, le dio una expresión plana y señaló la ropa que lo ataba. ¿De verdad crees que estos algún día podrían sujetar a un shinobi? La chica no dijo nada, pero por su bien, podía fingir que no estaba viendo un rubor avergonzado subiendo desde su cuello. Ella realmente se estaba esforzando demasiado en parecer amenazante, pero él no podía culparla por ser cautelosa. La diadema de Kiri que podía ver en su rostro junto con los rumores sobre el sistema de academia de Kirigakure significaban que sus reacciones estaban justificadas. Bien entonces. Ella podría ganar esta ronda. Amenazarla obviamente no lo llevaría a ninguna parte de todos modos. Peor aún, acababa de confirmar que se encontraba dentro de los límites de una aldea hostil. Él gruñó y pronto se volvió a recostar. Está bien, genial. No te los quites. La chica pareció desconcertada por su respuesta. Ella lo miraba con aparente sospecha. Estaba dudando, y eso demostraba que no era tan fría de corazón como se retrataba. Definitivamente no atacaría a la persona que había salvado. Eres estúpido. Realmente estúpido, refunfuñó en voz baja mientras se acercaba y le desataba las ataduras. Ya no me queda comida en casa, así que si puedes, ayúdame a pescar. Nunca lo había hecho antes. Shirou levantó la vista mientras se frotaba los tobillos y las muñecas que ahora estaban libres. ¿Estás confiando en mí? Él cuestionó. En un momento la chica parecía cansada, al siguiente, de repente había cedido. Sería un fracaso como graduado de la academia si no pudiera lidiar con un tonto herido. Ella siseó mientras se cruzaba de brazos. ¿Ahora puedes ayudarme o no? Fue un punto justo. De todos modos, no era como si pudiera hacer mucho en este momento. Él asintió con la cabeza. Siendo como estaba en Kiri, no podía actuar irracionalmente e intentar huir sin información en la que confiar. Al menos si ayudaba, podría hacerse una idea de lo lejos que estaba de casa y empezar a pensar en un camino de regreso. Sin embargo, primero levantó una mano hacia la chica. Mi nombre es Shirou Emiya, se presentó con un nombre más nostálgico que el de Shirou Uzumaki. No conocía la postura de la chica con respecto a Uzu, así que era mejor ir a lo seguro. La niña se quedó mirando la mano que le ofrecía por un momento antes de finalmente actuar de la misma manera. Mei Terumi. La introducción de Mei fue completamente breve. Ella le estrechó la mano y luego la soltó rápidamente. No sabía lo que ella pensaba de él. Su flequillo cubría un lado de su rostro, y cuando ella se alejó de él ya no podía leer su expresión facial. Aún así, ella estuvo atenta mientras lo conducía al río detrás de su casa. Ella sabía que él estaba herido, por lo que intencionalmente disminuyó el paso para que él pudiera seguirlo sin molestias. Fue aquí donde se dio cuenta de lo que Mei quería decir cuando dijo que nunca antes había ido a pescar. Liberación de lava, murmuró en voz baja mientras miraba fijamente las formas turbias debajo del agua. Ella contuvo el aliento, sus mejillas se hincharon. Jutsu de púas fundidas. Ella escupió directamente una lanza de lava sobrecalentada al agua donde se congregaban los peces. Como era de esperar, tuvo poco efecto. El ataque chisporroteó al hacer contacto con el agua y rápidamente se endureció hasta convertirse en roca humeante. Había pescado un pez, pero no de la manera que quería. Fue quemado. No, más que quemado, eran cenizas. Él la miró para ver si hablaba en serio y, he aquí, parecía confundida. ¿Qué estás haciendo? No pudo evitar preguntar. Pescando, respondió ella con una mirada de concentración. Por rocas.
Miró el pescado quemado ahora completamente conservado en la lava enfriada. El labio de Mei se torció. No fue así como mi padre dijo que sería, murmuró en voz baja. ¿Y como se suponía que iba a ser? ... Mei no tenía palabras. Ella sacudió la cabeza y trató de explicar. Mira, comenzó. Papá dijo que cuando vas a pescar, tienes que ser rápido con tu jutsu para atraparlos. Aunque no creo que lo haya dicho de esta manera, sacudió la cabeza con incredulidad. Basado en el hecho de que Mei se había graduado de la Academia Shinobi de Kiri, realmente no debería ser tan tonta. ¿Por qué este jutsu en particular? ¿Por qué no usar un jutsu de agua para arrojarlos a la orilla o tal vez simplemente usar un kunai? Mei lo estaba mirando, como si buscara cierto tipo de reacción, pero no encontró nada. ¿No tienes miedo? De repente ella le preguntó fuera de tema. ¿Tienes miedo de comer piedras? Podía ser sorprendentemente crítico cuando se trataba de comida. Entonces sí. Mei pareció visiblemente aliviada por su respuesta, pero se mostró terca. Como intentó pescar un pez con su lanzamiento de lava, iba a hacerlo. Mei resopló y continuó con sus esfuerzos. Sin embargo, los peces en Kiri eran difíciles de pescar. Para empezar, nadaron demasiado profundo para ser detectados fácilmente. Además, Mei no mentía cuando dijo que era la primera vez que pescaba. Las horas pasaron rápidamente y él comenzaba a sentir lástima por su terquedad. Él había estado observándola desde el principio mientras se concentraba en recuperar su energía. Él no la estaba mirando solo porque seguía fallando, sino por otra razón completamente diferente. Desde que despertó, había notado algún tipo de cambio en sus ojos. Sus ojos podían ver la forma exacta en que Mei estaba combinando su chakra a través de un intrincado camino que se encontraba en todo su cuerpo. El chakra tipo abeto y tierra se estaban mezclando y formando un nuevo tipo. Se preguntó si podría ser lo mismo con el suyo. Como mago, incluso si fuera solo de tercera categoría, su curiosidad por experimentar con cosas que pudieran ser de utilidad práctica para él no era cero. De hecho, en el tiempo que había estudiado con Rin en la torre del reloj de la Asociación de Magos, Rin le había recomendado que probara varias submagias para ver si era compatible con alguna. Runecraft quizás había sido la hechicería más cercana que podría haber aprendido, pero fue desafortunado que no tuvo la oportunidad. Sus circunstancias eran un pelín complicadas en la torre del reloj ya que era menos que un estudiante, pero por encima de un simple trabajador. Francamente, solo había entrado en la torre del reloj gracias a las conexiones de Rin, y eso fue todo. De todos modos, el punto que estaba tratando de señalar era que no estaba por encima de intentar aprender cosas nuevas, especialmente cuando consideraba el potencial que tenía con chakra para trabajar. Comenzó a imitar lo que había visto y, efectivamente, hubo una reacción. Tenía pocas reservas, así que todo lo que pudo hacer fue crear una pequeña bola de lava caliente sobre su palma, pero fue suficiente. Mei lo estaba mirando, su expresión era una mezcla de incredulidad y asombro. Si Mei insistió en pescar con lava, así es como debería haberlo hecho. El padre de Mei no se equivocó al ser rápido con jutsu cuando pescaba. Mei simplemente estaba usando demasiado de su jutsu. Sin pensarlo dos veces, arrojó la esfera de lava del tamaño de una bola al agua y observó cómo se enfriaba rápidamente hasta convertirse en un fragmento dentado que atravesaba el cuerpo de un pez. Los peces flotaron sobre la superficie del agua. Allí, dijo: «Tenemos un pez». Quería devolverle el dinero a Mei por ayudarlo, así que sintió que lo mínimo que podía hacer era ayudarla ahora mismo. Sin embargo, no esperaba que su única acción cambiara todo. La impresión que Mei tenía de él parecía haber cambiado como el sol y la luna. Ella lo miró con menos cansancio y más comprensión por cualquier circunstancia que lo hubiera herido a tal estado. Mei caminó sobre la superficie del agua y agarró el pez. Llevaron el pescado a la casa en silencio. Mei simplemente siguió mirándolo sin decir una palabra. Su falta de conocimiento sobre el repentino cambio de Mei era desconcertante. Una vez que regresaron a la casa, Mei encendió un fuego en el fogón y gradualmente comenzó a asar el pescado mientras estaba sentada cerca de la llama. Él se sentó frente a ella. «¿Tú también tenías un linaje?», preguntó solemnemente, usando un palo para avivar la pequeña llama. «Puedes decirlo, se sabía que los Uzumaki nacían con altas reservas de chakra y longevidad. ¿Por qué eso importa?».
Ella entrecerró los ojos y frunció los labios. ¿Fuiste atacado por Kiri Shinobi mientras estabas en una misión, no? Él no respondió. Su expresión lo decía todo. De hecho, hubo Shinobi de Kiri que lo habían atacado antes. ¿Qué está pasando en Kiri ahora mismo? Aprovechó la oportunidad para sondear. Mei acercó las piernas al pecho y abrazó las rodillas con los brazos. Guerra civil. La luz del fuego bailó sobre sus ojos esmeralda. Ella se desvió. Bueno, aún no ha llegado a ese punto, pero ya no es raro ver ejecuciones públicas de usuarios de linaje. ¿Por qué decirme esto y por qué usuarios de linaje? Frunció el ceño. Mei se estremeció a pesar del calor de la llama. Papá dice que sería mejor si los usuarios del linaje pudieran confiar unos en otros, admitió. En cuanto a por qué se caza a los usuarios del linaje, los shinobi normales y la gente de nuestra aldea están empezando a llamarnos monstruos y monstruos. Teme a lo desconocido. Evita a aquellos que eran diferentes. No era la primera vez que Shirou había oído hablar de cosas así. Abrió la boca para ofrecerle a Mei sus condolencias, pero vaciló cuando vio que la expresión de Mei cambiaba de horror. Esconder. Mei estaba mirando en una dirección fuera de la ventana. La ventana estaba colocada en un ángulo alto, por lo que, aunque Mei había visto algo afuera, aún no los habían notado. Mei lo empujó debajo de la cama y rápidamente apagó el fuego con un montón de tierra y arena. El pez que Mei había pasado toda la tarde intentando pescar en el río estaba arruinado. El estómago de Mei gruñó y pudo ver su dolor por los esfuerzos desperdiciados. A partir de entonces, corrió y se apretó con fuerza debajo del alféizar de la ventana antes de que el sonido distintivo de pasos resonara afuera. Un hombre que llevaba una diadema Kiri asomó la cabeza hacia la casa desde la ventana. Mei, que estaba directamente debajo de la ventana y debajo de una mesa, se tapó la boca con las manos. Shinobi. La situación se puso tensa cuando los shinobi observaron el lugar. Por su parte, Mei tuvo suerte de que la casa pareciera tan deteriorada y abandonada. Mei había eliminado apresuradamente cualquier otro rastro de uso antes de esconderse. Vacío, el shinobi dio una señal a sus colegas y luego se retiró. No fue hasta que pasó el grupo de shinobi que Mei comenzó a relajarse, pero aún así, le hizo un gesto para que no hiciera ningún ruido durante otros 10 minutos. Finalmente, ella dio el visto bueno para alejarse de sus posiciones. Eso estuvo cerca, los labios de Mei temblaron mientras hablaba. Una parte de ella todavía estaba nerviosa. Se dio cuenta de que Mei simplemente estaba fingiendo ser fuerte. A lo sumo, Mei parecía tener solo 9 años. No había manera de que ella no se viera afectada. Lo lamento. Mei sacudió la cabeza y ocultó sus miedos de todos modos. Luego se movió para reavivar el fuego que acababa de apagar mientras miraba con desánimo el pescado arruinado. Ella sonrió débilmente cuando lo vio salir de debajo de la cama. La situación en la villa ha sido tensa últimamente. Mi padre dice que no confíe en ningún shinobi que no sea de linaje, explicó. ¿Dónde está tu padre ahora? De hecho, estaba empezando a preocuparse por el nombre de Mei. Ella no era una persona fría o despiadada, más bien era amable de corazón. Lo peor era que ella provenía de un pueblo con el apodo de Bloody Mist. Mi padre generalmente trabaja fuera de casa para ganar dinero, pero ha estado fuera por más tiempo de lo normal. Las manos de Mei temblaron al mencionar la situación de su padre. Pero papá dijo que fuera fuerte. Entonces, todo está bien. De todos modos, soy un graduado de la academia. El único problema es la comida. Realmente no puedo cocinar, y no me enseñaron nada más que matar. Mei se calló. Probablemente eso explicaba la falta de comida en la casa. Shirou tomó nota de esto en su mente. A estas alturas, había reunido suficiente energía para poder irse cuando le conviniera. Sabía que tenía que irse, pero miró fijamente a Mei. Estaba acurrucada sola en la esquina cerca de la llama, mordiéndose la uña del pulgar. Él suspiró. Irse ahora no parecía apropiado. Traeré otro pescado. Salió directamente por la puerta principal. Mei abrió y cerró la boca, pero al final no dijo nada. Ella no sabía cómo responder. Había pasado demasiado tiempo desde que alguien le había mostrado amabilidad.
Tragó y pronto se acurrucó sobre sí misma. Pasaron 2 días con pocos resultados por parte de Shirou. No se había ido todavía, no porque no sabía que debía irse, sino más bien porque no se atrevía a dejar a Mei sola. Su padre aún no había aparecido y la niña apenas sabía cuidarse en lo que respecta a las tareas del hogar y la vida diaria. Lavar la ropa significaba colocar su ropa en una rejilla para objetivos y rociar el muñeco con jutsu de agua. Una parte de él estaba empezando a cuestionarse seriamente qué tipo de plan de estudios tenían las academias de la aldea para enseñar a los niños el arte de ser shinobi, pero no cómo vivir como un civil. Esto no venía al caso. Había decidido que prolongaría su estancia, al menos hasta que pudiera estar seguro de que Mei estaría bien. Hasta entonces, tenía que enviar algún tipo de mensaje a Usu para informarle a su familia que estaba bien. Dado que Tsuki y el resto ya debían haber regresado, Usu ya debería haber comenzado a aumentar sus defensas. En cuyo caso, el shinobi enemigo definitivamente no atacaría a la ligera. De hecho, era más probable que se hubieran retirado temporalmente para encontrar una solución mejor. Estaba siendo racional. Tenía tiempo y, además, cuando estuviera completamente recuperado, sería mucho más seguro abandonar las fronteras de Kiri. Como había dicho, habían pasado 2 días y ahora los problemas estaban empezando a hacerse evidentes. La comida se estaba acabando y los edificios cercanos estaban completamente desiertos. Había ido a pescar varias veces para desayunar, almorzar y cenar en el transcurso de los 2 días, pero los peces se habían vuelto más inteligentes y ya no nadaban en la zona de casa de Mei. Mei no decía nada, pero podía escuchar la forma en que su estómago protestaba, para su frustración y vergüenza. No podía permanecer así por mucho más tiempo o moriría de hambre. ¿En qué dirección está el mercado más cercano?, le preguntó al entrar por la puerta de la pequeña casa. Ella pareció atónita por un segundo antes de negar con la cabeza. Estaremos bien. No tenemos que ir allí, trató de insistir, pero su voz solo se hizo más baja bajo su mirada. Los peces se han acabado, Mei, y tú tampoco cultivas. No puedes sobrevivir así. Él le contó directamente la realidad de su situación mientras apoyaba su espalda contra una pared. Además, tal vez podría entregar una carta una vez que llegara a la ciudad. Mei bajó la cabeza y frunció el ceño. Es peligroso allí, dijo de mala gana. Si los aldeanos descubren que tenemos un linaje, seguramente nos lincharán. Él arqueó una ceja. Entonces, ¿preferirías morir de hambre? Huir de un problema no significaba resolverlo. Mei se estremeció, la mano que frotaba su estómago no hacía nada para convencerlo de su caso. Ella finalmente cedió ante su persistencia. Por lo tanto, en la mañana del tercer día, entraron en uno de los pueblos cercanos de Kiri con Mei a la cabeza. Estaba constantemente alerta, observando las esquinas y haciendo todo lo posible para no hacer ningún sonido con sus pasos. Por el contrario, él caminó tranquilamente detrás de ella mientras ella lo miraba con ceño por su falta de precaución. Ya le había costado mucho convencerla de que la mejor manera de viajar en secreto no era escabulléndose sobre los tejados como shinobi común, sino mezclándose como civiles. Nadie nunca les presta atención. Lo sabría simplemente por experiencia, pero Mei estaba siendo paranoica. La cantidad de gente en la pequeña ciudad era suficiente para que fuera sencillo mezclarse con ellos. Sin embargo, todas las personas en la multitud tenían un aire de aprensión como si estuvieran sentados sobre alfileres y agujas. Caminó junto a Mei y directamente bajó la cabeza para que ambos pudieran mirar al suelo. Aunque podían mezclarse con el suelo, Shirou sabía que no había manera de que él o Mei pudieran tener una mirada tan muerta en sus ojos. Finalmente llegaron al área de mercado prevista. Es cierto que, aunque Kiri tenía una reputación notoriamente violenta, seguía siendo una de las 5 grandes aldeas ocultas del mundo. Por todas partes había comida, principalmente todo tipo de carnes acuáticas. También se podía acceder fácilmente a verduras, frutas y postres. Mei tragó mientras miraba todo, pero se resistió al precio. Probablemente nunca antes había podido permitirse estas cosas, lo cual era una razón más para comprarlas.
Actualmente estaba inclinada sobre su hombro mientras inconscientemente tragaba saliva. De su bolsa Shinobi, sacó un pergamino de almacenamiento y sacó varias bolsas pesadas, que ajustó quitando el remolino de Uzumaki grabado en el costado. Su madre realmente lo mimó. Abrió una de las bolsas y se la entregó a Mei para que pudiera elegir lo que quería. El dinero nunca fue un problema. Mei se resistió y se quedó congelada mientras miraba la bolsa en sus manos. Luego comenzó a comprar comida y otros accesorios con vacilación. Al principio ella se mostró reservada, pero después de notar la indiferencia de él hacia sus gastos, su tasa de compras aumentó exponencialmente. Todo el exceso lo terminó guardando en un pergamino. Mientras tanto, dirigió su atención a buscar un servicio de correo o al menos una paloma a la que pudiera atarle una nota a Usu. Lo que encontró fue algo completamente diferente. Era un puesto de ejecución. Por primera vez desde que Kiri despertó, su expresión se endureció por la ira. Espera, para. Por favor. Los shinobi arrastraban a una mujer atada y a su hijo hasta el escenario y nadie hacía nada para ayudar. Esto estuvo mal. Escuchar de Mei lo que estaba sucediendo en Kiri era una cosa, presenciarlo de primera mano era otra. Ahora podía entender por qué Mei había tenido tanto miedo de ir a una ciudad. Mei se mordió los labios al escuchar los gritos y palideció considerablemente. Su buen humor por las compras desapareció inmediatamente. Él, en comparación, era mucho más atrevido. Las venas se hincharon sobre su frente y podía sentir su corazón latiendo furiosamente hasta sus oídos. «Bastardos, ¿qué están?» «No». Mei le tapó la boca con una mano y lo arrastró entre la multitud que se sobresaltó ante sus palabras. Aún así, no mucha gente había notado el arrebato de Shirou. Shirou frunció el ceño en señal de protesta mientras miraba a Mei, pero ella sacudió la cabeza en señal de advertencia, y los dedos de su mano derecha agarraron débilmente su manga. Incluso si ella quisiera hacer algo, ¿qué podría hacer un niño? Ayudarle solo les traería problemas, y dado el actual estado de recuperación de Shirou, definitivamente no era aconsejable. Sin embargo, ese no era el tipo de persona que era Shirou. Desde el principio, un shinobi no tenía que ser fuerte para ser considerado de élite. Entonces, ¿y si no estuviera en su estado óptimo? Las mejores verdades se escondían detrás de mentiras, y la suya iba a ser muy directa. «Déjame prestado eso». Sin esperar una respuesta, tomó la diadema Kirigakure de Mei y se la puso en el hombro. Necesitaba una identidad. Algo que podría usar para reunir a la gente, y no podría hacerlo como un shinobi extranjero. Lo que estaba ocurriendo en Kirigakure estaba mal. No podría aceptarlo incluso si lo intentara. En cuyo caso, lo único lógico que podía hacer era cambiarlo todo. «Espera, detente. ¿Qué vas a hacer?» Mei parecía completamente ansiosa, pero él le prestó poca atención. Esto no era algo que simplemente iba a fingir que no había visto. No pudo. Él no era así y creía que tampoco era el único en pensar así. Volvió a mirar a Mei y a los que estaban cerca, que habían escuchado su conversación y giraban la cabeza. No sabía cuántos de la multitud reunida eran en realidad usuarios de una habilidad de línea de sangre, pero estaba seguro de que había varios que aún así optaron por no hacer nada al respecto a pesar de querer hacerlo. Mei le preguntó qué estaba haciendo. Solo pudo haber tenido una única respuesta, que expresó no solo para que Mei la escuchara, sino también para el linaje shinobi mezclado entre la multitud. Lo que nadie más hará. Se giró directamente y comenzó a caminar hacia la plataforma mientras Mei y el resto miraban fijamente su espalda, incapaces de mantener la cabeza en alto. La mayoría de los usuarios del linaje en Kiri solo pensaban en sí mismos. Sin embargo, el hecho era que Kirigakure poseía la proporción más alta de usuarios del linaje del mundo dentro de sus fronteras. Si pudieran unirse, entonces no habría duda de su fuerza. Lo que necesitaban ahora era un empujón, una figura decorativa que pusiera todo en marcha. Si eso era lo que se requería de Shirou antes de irse, que así fuera. Extendió sus manos hacia adelante. Zarcillos de energía parecida a un relámpago chamuscaron el suelo debajo de él, sus ojos se iluminaron con el tenue zumbido azul de la magia. Rastro. Él sería el ajuste de cuentas. Gracias por leer. Y gracias a mis nuevos patrocinadores. Oscar N, Andrew y Abit T. Próxima actualización.
Haremos una encuesta mañana después del examen parcial de matemáticas. Dios mío, todavía continúa. Patreon.com/Parcasius